va a ser la polisegmentación de los neutrófilos, es decir, van a tener los neutrófilos 5, 6 o más segmentos. Y a nivel de la médula ósea, como punto C, vamos a encontrar trastornos en la maduración eritroblástica, es decir, vamos a encontrar anormalidades morfológicas que traducen las alteraciones en la maduración del núcleo citoplasma. Ya les había comentado que el núcleo, que es el lugar en donde reside el DNA, dado que no va a haber una cantidad de DNA correcta, pues van a presentarse anormalidades morfológicas. Encontramos un núcleo inmaduro con citoplasma maduro. No solamente encontramos alteraciones en la médula ósea, también, en la serie roja, también vamos a encontrar alteraciones en la serie blanca y en la serie megacariocítica. Hay que recordar que la deficiencia de ácido fólico se debe habitualmente a anormalidades en la ingesta de este nutriente, mientras que deficiencia de cobalamina corresponde a anormalidades que impiden la absorción de esta vitamina a nivel del aparato digestivo. Recuerden que, hay un proceso complejo de anormalidades absortivas para la vitamina B12, desde el estómago, el duodeno, yeyuno e ilion, y requiriendo también una integridad del páncreas. Entonces, justamente las anormalidades absortivas son la causa más frecuente de la deficiencia de vitamina B12. Recuerden que la fisiopatogenia de la anemia megaloblástica obedece a que hay una hematopoiesis y no solamente eritropoiesis ineficiente. Y esto se debe a alteraciones en la síntesis de DNA. Al no haber ácido fólico funcional, el ácido fólico no va a encontrarse en cantidades que permitan que el desoxitimidil monofosfato, se encuentre presente. Recuerden que un paso antes del desoxitimidil monofosfato es el desoxiuridil monofosfato. Entonces, desoxiuridil monofosfato, desoxitimidil monofosfato, timidilato, timina. Si no hay timina, no va a haber síntesis de la cadena de DNA y la síntesis de la misma que se estaba tratando de realizar va a terminar en la fractura de sus dos cadenas por las enzimas reparadoras, ya que al no haber timina, pues se va a tratar de incorporar la cadena del uracilo, que es componente del RNA. Esto finalmente se traduce en apoptosis. Como les comenté, la deficiencia de ácido fólico obedece principalmente a deficiencias en la dieta. Ahí encontramos 5 grupos de alteraciones que son causas de deficiencia de este nutriente. En primer lugar, tenemos, como ya les comenté, la deficiencia en la dieta, ya sea en los individuos que no ingieren vegetales de hoja verde, las personas de edad que no tienen su dentadura y ello les dificulta su alimentación. La ingesta de alcohol y de leche de cabra también antagonizan la absorción de este nutriente. Como segundo punto tenemos absorción alterada, ya sea por trastornos intestinales o por malabsorción hereditaria. De los trastornos intestinales son aquellos que afectan principalmente al yeyuno, que es la parte del intestino en donde se absorbe el ácido fólico, ya sea cuando hay enfermedad de Whipple, esclerodermia, infiltración infiltración por enfermedades malignas como leucemias o linfomas, enteritis regional, intolerancia al gluten, enfermedad celíaca, sprue tropical y no tropical. La absorción hereditaria, se debe, como ya les había comentado previamente, a deficiencias en las conjugasas intestinales, que son aquellas enzimas que van que el ácido fólico de los alimentos que se aporta como poliglutamato, sean quitadas las cadenas de ácido L-glutámico para quedar como monoglutamato reducido o monoglutamato de ácido fólico. Cuando no hay esas conjugasas, ya no se va a poder llevar a cabo la absorción. Son enfermedades muy raras que cursan con anormalidades en el sistema neurológico, retraso mental, convulsiones y síndrome atáxico atetósico. Otro corresponde al aumento en los requerimientos cuando hay un incremento de los mismos, como en el embarazo y en la lactancia. Es por eso que la ración dietética recomendada por día
sube en el embarazo hasta 600 microgramos y en la lactancia hasta 500 microgramos. Las anemias hemolíticas crónicas imponen finalmente un estado en el cual pues el incremento en el recambio de glóbulos rojos, es decir, destrucción-producción, hacen que las reservas de ácido fólico, que debieran durar de 3 a 4 meses, rápidamente se agoten, y es por eso que las personas que tienen anemias hemolíticas crónicas, hay que suplementarlas con ácido fólico. Así ya habíamos comentado en las talasemias, lo mismo sucede en las eritroencimopatías y lo mismo sucede en las membranopatías como las esferocitosis hereditarias. Como punto 4 tenemos medicamentos que inhiben a la enzima dihidrofolato reductasa. La dihidrofolato reductasa, recuerden que interviene en el metabolismo del ácido fólico dentro del enterocito, y por medio de 2 reacciones de reducción consecutivas convierte al ácido fólico en tetrahidrofolato, específicamente metiltetrahidrofolato. Entonces el trimetoprim, la pirimetamina y el metotrexate, que son de uso frecuente, inhiben esa enzima, lo cual puede ocasionar deficiencia de este nutriente. Así los individuos que crónicamente por alguna reacción, por alguna enfermedad infecciosa, estén recibiendo trimetoprim como profilaxis para neumocistis girovesi, o bien aquellos individuos que ocupan metotrexate de forma crónica, como los enfermos de artritis reumatoide, hay que suplementarlos con ácido fólico para que no lleguen a tener deficiencias en este nutriente. También aquellos que reciben fenitoína y ácido valproico, que son anticonvulsivantes, que disminuyen la absorción y alteran el metabolismo de del ácido fólico, pues bloquean pues finalmente la utilización de este nutriente, originando anemia megaloblástica. Y como punto 5 tenemos defectos celulares, que son poco frecuentes, que tienen que ver con las enzimas, que en los diferentes pasos del metabolismo del ácido fólico intervienen, y esto puede dar lugar a deficiencia de este nutriente. Entonces, recuerden, deficiencia de ácido fólico principalmente se debe a anormalidades a nivel de la dieta. Deficiencia de cobalamina o vitamina B12, ahí tenemos 3 puntos, comenzando primero por la absorción alterada, segundo, deficiencia en la dieta, y tercero, alteraciones en el transporte. De la absorción alterada, pues hay muchos puntos del aparato digestivo que pueden fallar y que esto genere anemia megaloblástica por deficiencia de cobalamina, comenzando y con la mayor frecuencia por trastornos gástricos. Ahí, la gastritis atrófica a nivel de las células del fondo y del cardias del estómago, que son las encargadas de producir factor intrínseco, van a dar lugar a la anemia perniciosa. La anemia perniciosa se debe a la falta de factor intrínseco porque las células que lo producen están atróficas, y la causa principal de esta atrofia corresponde a la producción de forma autoinmune de anticuerpos contra las células parietales. Entonces, desde el fondo inmunológico, es decir, en el contexto muy probablemente de una enfermedad autoinmune, es que se generan los anticuerpos, se encuentre atrófica la parte del estómago que produce el factor intrínseco, y por lo tanto no va a haber absorción de este nutriente. La gastritis crónica, la clorhidria, porque recuerden que el ácido clorhídrico es necesario para que la vitamina B12, que se encuentra unida a las proteínas de origen animal, sea separada de los alimentos cuando llega dicho alimento al estómago. La gastrectomía total o parcial, por lo mismo de la producción del factor intrínseco, y el síndrome de Zollinger-Ellison. Trastornos intestinales en el sitio en donde se da de absorber la vitamina B12, es decir, en el ilion terminal, ileitis por radiación, tuberculosis, infiltración por leucemia o linfoma, sprue tropical, esclerodermia, amiloidosis, son generadoras de deficiencia en la absorción de vitamina B12. Hay algunas parasitosis como yardiasis, estrongiloidosis, y un parásito que recuerden que se encuentra en países nórdicos, Finlandia, Noruega, Suecia, que parasita al pescado y se llama Diphyllobotrium lactum, también es causa de que no se absorba la vitamina B12.
y de forma, pues digamos, poco frecuente pueden encontrarse ustedes individuos con insuficiencia pancreática crónica que haga que no se puedan producir de forma correcta las enzimas que les había comentado con anterioridad, quimotripsina, tripsina y elastase, por lo tanto, pues no se pueda absorber tampoco la vitamina B12. De forma hereditaria, la deficiencia del receptor que se encuentra en el ilion terminal, que se llama enfermedad de Imersul-Grasbeck, induce pues deficiencia congénita de la vitamina B12. Ahora, los deficientes en la dieta, los vegetarianos estrictos, pues van a tener alteraciones en el aporte tanto de hierro y de vitamina B12, por lo tanto hay que suplementarlos por vía oral o por vía parenteral con estos dos nutrientes. Y los defectos celulares también son raros, ahí los encuentran la deficiencia de transcobalamina 2, que es el transportador por excelencia, de la transcobalamina 1, que es la que protege de forma inicial a la vitamina B12 cuando llega al estómago, la homocistinuria, la aciduria metilmalónica y la deficiencia de metilén tetrahidrofolato reductasa. Y bueno, pues pasamos a las manifestaciones clínicas. Independientemente de si es por ácido fólico o vitamina B12, comparten algunas anormalidades, las anemias megaloblásticas. En el interrogatorio van a encontrar individuos que expresan manifestaciones de síndrome anémico, entendiéndose el síndrome anémico como aquel resultante de que no haya una cantidad suficiente de hemoglobina. Entonces van a encontrar al paciente asténico, hipodinámico, con hiporexia, cefalea, con insomnio, con irritabilidad, a veces con hipersomnia. Y bueno, pues ocasionalmente van a encontrarse manifestaciones en el individuo de hipoxia tisular. La hipoxia tisular es la manifestación que depende de la disminución del aporte de oxígeno a un órgano en especial, y entonces es paciente que ha tenido síncope, crisis convulsiva, que tiene datos de insuficiencia cardíaca, de falla renal, pues son manifestaciones de hipoxia tisular. Recuerden, la hipoxia tisular es la única indicación para transfundir concentrados eritrocitarios más allá del nivel de hemoglobina. Habrá personas que con 5 o 6 gramos toleren la anemia que presentan y no requieran hemotransfusiones, y habrá personas con 10 o 11 gramos que ya manifiesten hipoxia tisular y por lo tanto sea requerido transfundirlos. A nivel de la exploración física van a encontrar ustedes una combinación entre la palidez de la anemia y la ictericia que la da el incremento de la bilirrubina indirecta. De hecho, el incremento de esta bilirrubina, como veremos en diapositivas posteriores, corresponde a que hay, pues digamos, un incremento en la destrucción del glóbulo rojo. O sea, no nada más no lo producen, sino como está producido en muchas ocasiones con DNA de forma escasa o con DNA defectuoso, pues se encontrarán con individuos que tengan un mayor incremento en la destrucción del eritrocito. Entonces, se produce de menos, se destruye de más. Y entonces al destruirse y tener un mayor recambio en el proceso de rescate de la hemoglobina, va a encontrarse que va a haber un incremento en la bilirrubina indirecta porque se satura la capacidad hepática para convertirla en bilirrubina directa. Van a encontrar también atrofia de la lengua, hiperpigmentación de las uñas, cambio de color de cabello y esplenomegalia por el proceso destructivo, por el proceso de apoptosis en el 10 al 15% de los individuos. Ahora, son manifestaciones de deficiencia de cobalamina exclusivamente para este nutriente las alteraciones neurológicas. Las alteraciones neurológicas se deben a que las astas posteriores y las astas laterales de la médula espinal sufren un proceso de desmielinización y cicatrización que también se llama gliosis. La desmielinización se debe a que pues no encuentran una cantidad suficiente de metionina. Recuerden el paso de homocisteína a metionina. Entonces, al no haber metionina, que es un precursor de la mielina, pues no va a haber mielina suficiente. Y recuerden también que una de las partes del metabolismo de la vitamina B12 dentro de la mitocondria que hace que el ácido metilmalónico se convierta en ácido succínico
Y bueno, pues cuando no hay vitamina B12 suficiente, no se puede hacer esa conversión. El ácido metilmalónico al acumularse va a tener efectos neurotóxicos. Entonces, bueno, pues ya llevamos dos cosas, entre que no hay metionina y no hay suficiente mielina, por lo tanto, y se acumula el ácido metilmalónico, ya son, pues digamos, puntos fisiopatogénicos suficientes para que haya alteraciones neurológicas en la deficiencia de cobalamina. Hay muchas manifestaciones neurológicas, desde la pérdida de la sensación de posición de los dedos de los pies, pérdida del sentido de vibración, que es una de las cosas más frecuentes, parestesias, hipoestesias, sensación de hormigueo, deambulación inestable, incoordinación, y llegando inclusive a puntos muy importantes como incontinencia urinaria, fecal, disfunción eréctil, demencia megaloblástica, que es una de las causas posibles de esta alteración de las funciones mentales superiores, pérdida de la memoria. De signos tenemos a Romberg, Lermite, hiporreflexia, clonus, Babinski y espasticidad. También la deficiencia de cobalamina, aparte del daño neurológico, puede inducir un incremento en los eventos óseos, por ejemplo, fracturas, porque induce osteoporosis. Y ahora, diagnóstico. Vamos a ver varias cosas: cuadro hematológico, cuadro bioquímico y anormalidades a nivel del frotis de la sangre periférica y de la médula ósea. Del cuadro hematológico, pues, además de anemia, pueden tener ustedes otras citopenias, ya sea leucopenia o trombocitopenia. Encuentran que los glóbulos rojos están de mayor tamaño, es decir, hay macrocitosis, que puede ser leve, entre 100 a 105 femtolitros, moderada de 106 a 115 e intensa de más de 116 femtolitros. Incrementa el ancho de distribución de los eritrocitos. El RDW, por sus siglas en inglés, Red Distribution Wide, o ancho de distribución de los eritrocitos, corresponde a la medición electrónica que se hace de los diferentes tamaños del glóbulo. Es decir, es graficar electrónicamente al volumen globular medio y ponerlo en una curva de distribución, una de distribución normal. Recuerden que en la medida de los fenómenos, pues hay curvas de distribución que hacen referencia a la parte promedio del fenómeno, y hacia abajo desviaciones estándar 2 o 3, y hacia arriba 2 o 3 desviaciones estándar, es decir, lo que se separa del promedio. En el caso de la curva de distribución de mayor diferencia de tamaño, es decir, cuando hay anisocitosis, cuando hay diferentes tamaños de los glóbulos rojos, se incrementa el ancho de la curva. En este caso, como encontramos glóbulos rojos de tamaño grande, de tamaño normal, inclusive de tamaño pequeño, el ancho normalidad. Cuando no hay anemia megaloblástica, los glóbulos rojos tienen una población más homogénea en sus tamaños, y por lo tanto el ancho de distribución va a encontrarse normal. Esto se mide en porcentaje. Lo normal del ancho de distribución es de 11 a 14, y van a encontrar incrementos en el mismo de más de 14 cuando hay anemia megaloblástica, inclusive cuando hay anemia por deficiencia, que ya les había comentado, crómica por deficiencia de hierro, está aumentado. Y en la anemia microcítica hipocrómica por talasemia, en donde todos los glóbulos rojos van a tener un tamaño reducido, va a haber también microcitosis hipocromia, pero pues la población es más homogénea. El ancho de puede haber leucopenia y anemia, puede haber anemia y trombocitopenia, o puede haber leucopenia y trombocitopenia, cualesquiera de las dos anormalidades combinadas, o bien muchas ocasiones, inclusive hasta pancitopenia. Si ustedes quieren medir la producción de los eritrocitos por medio de la producción de los reticulocitos, pues van a encontrar los reticulocitos bajos. Lo normal es de 0.5 a 1.5%, van a encontrar ustedes menos
de 0.5. Del frotis de sangre periférica van a encontrarse los que están ahí en la flecha marcados, macrobalocitos, y van a encontrar ustedes también polisegmentación de los neutrófilos. La definición de la polisegmentación de los neutrófilos corresponde a que tengan más del 5% de su cuenta de neutrófilos con 5 o más lóbulos, o más de 1% de su cuenta de neutrófilos con 6 o más lóbulos. Estas dos alteraciones, de verlas, de revisarlas a nivel de lo que es justamente el frotis de sangre periférica, van a ser muy características de la patología, y entonces, bueno, pues habrá que estar atentos de esos pacientes para diagnosticarlos de una forma correcta. Eso se lo reporta el químico. A nivel del cuadro bioquímico, las manifestaciones de una eritropoiesis ineficaz son las mismas que bioquímicamente se presentan en la hemólisis, es decir, va a incrementarse la bilirrubina indirecta, la deshidrogenasa láctica. Acuérdense que la deshidrogenasa va dentro del eritrocito, y si el eritrocito sufre apoptosis o una muerte antes de tiempo, pues se libera la deshidrogenasa láctica y se incrementa en la circulación. También se puede disminuir la aptoglobina, que es una proteína que se encuentra en el plasma y que sirve para la captación de la hemoglobina cuando ésta sale directamente del interior del glóbulo rojo por hemólisis, sin llevar a cabo el procesamiento correcto de que se vaya al hígado y se convierta primero en bilirrubina indirecta y luego en bilirrubina directa. Entonces, bueno, pues se parecen en algunas cosas las anemias megaloblásticas y las anemias hemolíticas. La diferenciación, cuando tengan un caso así, les sugiero desde el punto de vista práctico, es que cuando sospechen una u otra, siempre pidan la prueba de Coombs, es decir, la prueba que detecta anticuerpos, prueba de antiglobulina directa. Ya si el Coombs es negativo, razonablemente habrán excluido la anemia hemolítica autoinmune. Finalmente, el aspirado de médula ósea, que muchas veces es una, pues digamos, prueba importante porque encuentran a pacientes con pancitopenia, y entonces, pues, pancitopenias hay que realizarles aspirados de médula ósea siempre. Pues en ella encontrarán cambios megaloblásticos. Megaloblásticos quiere decir que aumenta el tamaño del precursor. Además de ellos, encontrarán ustedes asincronía de la maduración entre el núcleo y el citoplasma, núcleos inmaduros por deficiencia de DNA, citoplasmas maduros porque la producción de hemoglobina mediada por el RNA, que sí se encuentra en cantidades normales, pues se va a encontrar íntegra. Hay elevación de otros marcadores bioquímicos como hierro, ferritina y transferrina. Justamente aquí en la diapositiva les pongo un cuadro en donde del lado izquierdo los precursores de la serie roja, el que se encuentra en la parte superior se llama proeritroblasto. Luego se llama eritroblasto basófilo porque todavía tiene el citoplasma azul. Luego tienen a los eritroblastos en el cuadro 3, de arriba hacia abajo, que son policlínicos. Como ven, van cambiando de color de azul, azul menos intenso y luego, bueno, pues gris, dado que se va encontrando en el citoplasma la producción de hemoglobina, es decir, se va hemoglobinizando y por eso se cambia el color. Y finalmente los últimos tres rectángulos, dos rectángulos y un cuadrado, engloban a los eritrocitos a los precursores ya de mayor maduración, y son los ortocromáticos. Entonces tenemos al proeritroblasto, eritroblasto basófilo, eritroblasto policromatófilo y eritroblastos ortocromáticos. Cuando hay una maduración megaloblástica, vean la diferencia en el tamaño de la célula, que va a ser mucho mayor, y aparte el núcleo se va a encontrar con una cromatina pues más abierta, más granular, comparada contra la cromatina de la evolución normal, que es fina y que no va a tener estos puntos más gruesos dentro del núcleo. Entonces, desde ahí se distingue la maduración normal de una maduración megaloblástica específicamente para la serie roja. Ahora bien, ¿qué hay que hacer cuando tengan ustedes un caso de pancitopenia, los glóbulos rojos estén macrocíticos?
haya incrementado la bilirrubina indirecta de forma notoria, tengan una deshidrogenasa láctica en 2000 o 3000, porque son deshidrogenasas sumamente altas que los pueden llevar a pensar inclusive que están ante un padecimiento maligno como una leucemia. Bueno, pues habrá que tomarle por prueba de Kuhn, esta deberá de salir negativa para excluir anemia hemolítica autoinmune. Claro, pongo la aclaración, hay pacientes con anemia hemolítica autoinmune que también van a tener anemia megaloblástica. ¿Por qué? Porque en la anemia hemolítica se puede agotar rápidamente la reserva. Y entonces encontrar dentro de una anemia hemolítica también, pues digamos, una megaloblastosis agregada. ¿Cómo pueden hacer el diagnóstico de una forma sencilla midiendo niveles de ácido fólico y o vitamina B2? Menos de 2 nanogramos de ácido fólico hay deficiencia de este nutriente. Menos de 200 picogramos de cobalamina sérica con una especificidad de 95 a 100% es característica de la deficiencia de la vitamina B12. Sin embargo, rápidamente el folato sérico y la cobalamina sérica se pueden modificar, ya sea por una ingesta abundante de la dieta, porque le dieron 2 o 3 días de suplementos con ácido fólico, o ya les aplicaron una inyección intramuscular de vitamina B12. Entonces es por eso que hay otras pruebas específicas todavía, pues digamos, son más útiles que los niveles de folato y de cobalamina séricas, y estos son el ácido metilmalónico y la homocisteína. Recuerden que estos son metabolitos que se van acumulando cuando no hay ácido fólico y o vitamina B2. La homocisteína se acumula porque no hay conversión de la misma a metionina y porque no hay conversión del metil tetrahidrofolato en tetrahidrofolato. Entonces, bueno, la homocisteína se va a acumular en la deficiencia de ácido fólico, pero también en la deficiencia de vitamina B2. El ácido metilmalónico se acumula cuando no hay forma de conversión del mismo al ácido succínico dentro de la mitocondria. El ácido succínico, recuerden que interviene en el metabolismo energético de la célula. El incremento del ácido metilmalónico se da exclusivamente en la vitamina B2. Entonces, ¿cómo podemos tener las combinaciones de estos dos elementos? Si ambos están elevados, ya le hicieron para establecer deficiencia de cobalamina, porque es la única alteración que leen los dos, tanto la homocisteína como el ácido metilmalónico, con una sensibilidad del 94% y una especificidad. Si ambos están normales, pues no hay deficiencia de ningún nutriente. Si el ácido metilmalónico se encuentra normal y la homocisteína se encuentra elevada, pues hay deficiencia de ácido fólico. ¿Por qué razón? Porque la causa que hace que el ácido metilmalónico se incremente es la deficiencia de cobalamina. La homocisteína se puede incrementar tanto en la deficiencia de folato como en la deficiencia de vitamina B2. Y les regreso unas diapositivas para que refresquen la memoria justamente del cuadro del metabolismo del ácido fólico y de la vitamina B2, en donde ambas vías se pueden conjuntar. Entonces, en la parte inicial, recuerden que la homocisteína se tiene que convertir a metionina y el metiltrahidrofolato en tetrahidrofolato. ¿Quién es la enzima que se encarga de hacer esto? La metionina sintetasa o metionina sintasa. ¿Quién es la coenzima? La metilcobalamina. Cuando no hay metilcobalamina o cuando no hay ácido fólico, pues se va a acumular homocisteína. En la parte de abajo, a nivel de la mitocondria, la conversión del ácido metilmalónico en ácido succínico es generada por medio de la metilmalonilcoenzima A reductasa como enzima, y la coenzima es la adenosylcobalamina. Entonces, si no hay cobalamina, no va a haber producción de ácido succínico, se acumula ácido metilmalónico. Entonces, la única condición que acumula ácido metilmalónico, deficiencia de B2. Las dos condiciones que acumulan homocisteína es la deficiencia de ácido fólico y la deficiencia de vitamina B2. Hay un nombre, pues digamos, más largo de la metionina sintasa. Este nombre
por si encuentran, es cisteína metiltransferasa. Ese nombre de esta enzima es lo mismo que metionina sintasa, nada más no se complica en la vida. Metionina sintasa, la conversión de homocisteína metionina y de metiltetrahidrofolato en tetrahidrofolato. Recuerden que el tetrahidrofolato es la forma funcional porque él puede poliglutamizar y anclar a la célula. El metiltetrahidrofolato no se puede anclar a la célula, es decir, entra y sale, porque no es susceptible de que se le agreguen cadenas de ácido glutámico, que son las cadenas que anclan al ácido fólico a la célula. Entonces, bueno, pues continuamos con la parte final de la enfermedad anemia megaloblástica. Es importante que consideren que hay muchas condiciones que pueden dar lugar a modificaciones en los niveles predominantemente de ácido fólico y de vitamina B12 a nivel del suero. Ahí se encuentran tanto para disminuir el nivel de folatos como para aumentarlos. Entonces, hay veces que estas pruebas no son tan sensibles porque hay muchas cosas que intervienen para que se puedan modificar. También el ácido metilmalónico puede modificarse, aumentando en la insuficiencia renal, y la homocisteína puede incrementarse cuando pues no hay la enzima que convierte a la homocisteína en metionina. La prueba de Schilling antes se ocupaba, bueno, pues para medir justamente la excreción urinaria de cobalamina, pero bueno, pues no es una prueba que ya se utilice, sino ya nada más, pues como les comenté, el cuadro hematológico en la biometría hemática, en el frotis y los neutrófilos polisegmentados, la hiperbilirubinemia indirecta, la deshidrogenasa láctica elevada, la negatividad a la prueba de Coombs, y luego el aspirado de médula ósea con cambios megaloblásticos, los niveles de ácido fólico y vitamina B12 bajos y los niveles altos de ácido metilmalónico y de homocisteína para la deficiencia de vitamina B12 y el nivel incrementado de homocisteína pero de ácido metilmalónico normal en la deficiencia de ácido. El tratamiento de esta patología es muy sencillo. Se le va a dar ácido fólico por vía oral de 1 a 5 miligramos de 3 a 4 meses. O bien la vitamina B12, la aplicación de la misma, como recuerden que la normalidad absortiva es la principal condición que genera su deficiencia, pues entonces hay que aplicarla de forma parenteral, específicamente intramuscular, no se aplica endovenosa. El ácido fólico y o la vitamina B12 se deben de dar hasta que haya recuperación hematológica y además haya remitido la condición subyacente. Si no hay remisión de la condición subyacente, porque tengan ustedes un paciente que sufrió gastrostomía para la vitamina B12 o porque tiene insuficiencia pancreática crónica, entonces habrá que aplicar el medicamento de una forma indefinida. De vitamina B12 vienen ampolletas de 1000 microgramos, se puede dar pues 1000 microgramos diarios por una semana y luego 1000 microgramos semanarios por 4 semanas. Hay vitamina B12 oral, sin embargo la absorción de la misma, bueno, pues sobre todo en las condiciones de mala absorción, no se puede asegurar, es errática y por lo tanto pues no se recomienda debido a su variabilidad absortiva. Se estudian presentaciones sublinguales y nasales de la vitamina B12, pero bueno, pues su disponibilidad también ha sido muy reducida. La respuesta al tratamiento es muy rápida, es siempre en los libros pues, manifestada como una respuesta espectacular realmente, porque de un paciente que puede tenerlo con 4 hemoglobinas, 2000 leucocitos y 50,000 plaquetas, la recuperación de la biometría hemática sucede habitualmente en las primeras 2 semanas, en los primeros 10 días específicamente. Ya en el primer día, segundo día, y el hierro sérico, la bilirrubina indirecta, la deshidrogenasa láctica. Y si toman una médula ósea después de este tiempo de tratamiento, ya ni les va a servir para el diagnóstico porque la hematopoiesis va a encontrarse normal, ya no va a haber cambios megaloblásticos. En 3 a 4 días inicia el incremento en la cantidad de reticulocitos, cuyo pico se alcanza a la semana. Ya para el día 10 aumenta la hemoglobina, disminuye el tamaño de los glóbulos rojos, ya no va a haber macrocitosis.
En 2 semanas desaparecen los neutrófilos polisegmentados, en 2 meses remite la anemia habitualmente y las otras citopenias, y finalmente en 3 a 12 meses es más tardado, si hay deficiencia de vitamina B12, pues van a encontrarse ya la remisión de las manifestaciones de la neuropatía. Entonces, como pueden ver, es una condición que se recupera sumamente rápido y que debe de recuperarse completa, ad íntegro. Y bueno, pues hasta aquí justamente llegamos con el abordaje de las anemias megaloblásticas. ¿Hay alguna duda en el tema, doctores? Bueno, yo nada más, doctor, no escuché muy bien cómo dijo que cómo diferenciamos la cuando hay anemia megaloblástica, o cuál es la característica de los segmentados polimorfonucleares. Sí, los neutrófilos normalmente tienen 3 segmentos, a veces 4. Los basófilos ni se le ven los segmentos porque están llenos de gránulos de color azul, como si fueran moras azules, y también deben de tener de 3 a 4 segmentos. Los eosinófilos, que es el tercer granulocito,